movimiento. El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición en... El movimiento es un... El movimiento es un fenómeno físico que se define como el cambio de posición en espacio que... Dime cuánto puede. Que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos. Un ejemplo de movimiento es, por ejemplo, camino para acá. Movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos. Un ejemplo de movimiento es, por ejemplo, que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos. Un ejemplo de movimiento es ese cuerpo que se va desplazando. No, ¿Qué es que porque se está desplazando. El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos. Un ejemplo de movimiento es... ¿Sí que ven? Este es un ejemplo de movimiento porque cambió. Físico que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos. Un ejemplo de movimiento es... Este es un ejemplo porque... El movimiento rectilíneo uniforme es... El movimiento rectilíneo... El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un cuerpo describe una línea recta llevando una velocidad constante. Dado esto, la aceleración del cuerpo es nulo. Un ejemplo sería Paul, que va caminando con una velocidad constante, de forma recta. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel donde un cuerpo describe una línea recta mientras se desplaza. Y este lleva un movimiento rectilíneo uniforme. Giro vertical. Es un movimiento sujeto a la aceleración gravitacional, solo que ahora es la aceleración la que se opone al movimiento inicial del objeto. Como un ejemplo, ahí va a lanzar la pelota. Ahí la velocidad inicial. ¿Por qué? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando un cuerpo describe una línea. Su velocidad... Es que ponte más para abajo, güey. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando un cuerpo describe una línea recta. Su velocidad va aumentando conforme... El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando un cuerpo describe una trayectoria. Su velocidad va cambiando conforme al tiempo, aumentando. Aquí tenemos un ejemplo. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando un cuerpo... El movimiento circular es cuando un cuerpo describe... El movimiento es un fenómeno físico que se define como el cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos. Un ejemplo sería el movimiento que hace Enrique. Güey, eso no. El movimiento es un fenómeno físico que se define como el cambio... El movimiento es un fenómeno físico... El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que describe una línea recta Ya. Potencia es la cantidad de trabajo efectuada por la unidad de tiempo. La potencia se expresa en joules sobre segundos, que es igual a watts. En el siguiente ejemplo vemos
cómo la potencia es efectuada por el tiempo que están ejerciendo un determinado trabajo. Potencia es la cantidad de trabajo efectuada por unidad de tiempo. La potencia se expresa en kilowatts, watts, caballos de vapor y caballos de fuerza. En el ejemplo vemos cómo están realizando un trabajo en un determinado tiempo. ¡Qué puñetero está! Potencia es la cantidad de trabajo efectuada por unidad de tiempo. La potencia se expresa en watts, kilowatts, caballos de vapor y caballos de fuerza.